Bueno, estamos con el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura que funciona en los Estados Unidos y que es amigo de esta casa para nuestro honor, Joseph Umire, experto en esta materia, quien nos hablará del tema del momento, uno de los asuntos más delicados que se ha vivido en la política internacional en mucho tiempo, el conflicto entre los Estados Unidos e Irán. Joseph Umire. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Bueno, un gusto para nosotros. Y esto tiene un balance final. ¿Podemos decir que esto acabó o que estamos en la mitad de un conflicto que se prolonga en el tiempo? Donde surgen toda clase de preguntas. ¿Cómo es que Irán llena de misiles dos bases donde hay soldados de los Estados Unidos y no le hacen daño a nadie? O los misiles de Irán no sirven para nada o alguna cosa estaba sucediendo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero sobre todo, ¿cuál es la perspectiva de futuro en este conflicto, Joseph? Sí, bueno, yo me encantaría decir que esto se acabó y ya, bueno, va a haber un nivel de escalación y paz. Desafortunadamente yo no creo que todavía podamos decir esto, aunque yo creo que hay ciertos puntos que podemos resaltar de los últimos ataques que Irán hizo a las bases militares en Irak. Primero, yo creo que, como dijiste, ese fue un ataque para mí que me pareció más que todo un show, porque hasta ahí ahora se está evidenciando que hubo una comunicación con Irán, con Irak, o sea, avisaron los iraquíes que iban a atacar esa base antes de hacerlo, prácticamente alertándolos. Por eso los iraquíes también se movieron y no hubo ninguna muerte de un soldado iraquí, mucho menos un soldado americano. Entonces yo creo que más que todo eso fue un show que montaron para tener un mensaje en el entorno de Irán, porque Irán, en cierta forma se vio muy débil, se ha estado debilitando en los últimos meses con grandes manifestaciones del pueblo iraní. Y esto es normal. Irán hace esto mucho, el régimen iraní ha hecho esto en muchas ocasiones. Trata de hacer un doble mensaje, hacen algo en el exterior y después mienten y manipulan dentro del territorio iraní. Es más, se ha visto que después de que lanzaron esos misiles en Irán, los ayatollahs estaban diciendo que murió 20 o 30 americanos en su ataque, trataron de decir que ya hicieron una grande venganza, pero sabemos que no fue así, pero ellos se acostumbran a hacer esto. Pero eso no significa que esto se acabó. Lo que sí creo que demuestra un poco es que Irán no está listo todavía para tener un conflicto directo con Estados Unidos. Entonces yo creo que quería hacer este ataque, como dije, para su consumo interno del país, para el pueblo iraní, para la audiencia del pueblo iraní, pero yo creo que están preparando más agresiones contra Estados Unidos, pero más en el estilo que les va a su ventaja. Ellos son más del lado de guerra asimétrica. Yo no creo que quieren tener una guerra convencional con Estados Unidos, militar contra militar, misil con misil. Ellos van a preparar sus milicias, sus grupos terroristas. Entonces ahí es donde yo creo que vamos a ver más agresiones en las semanas, los meses que vienen. Joseph está tratando un tema que se ha tratado muy poco y que a mí me parece capital en este asunto, que es la situación política y social interna de Irán. Las manifestaciones en contra del régimen fueron tremendas cuando el régimen subió los precios de alguna cosa, no importa de qué. Pero es que parece que la situación de desempleo y la situación social en Irán es tremenda. Y todos los regímenes autoritarios de la historia han tratado de tapar los problemas internos con guerras y conflictos internacionales. Esto no es nuevo. ¿Eso se ha analizado suficientemente? ¿Cuál es la situación real de Irán y cuál es la conexión real entre el pueblo iraní y los teócratas que lo mandan? Fernando, estás tocando el punto principal para mí dentro del contexto para entender qué nos llevó a lo que está pasando ahorita. Irán ha escalado en los últimos meses sus agresiones en Irak, sus agresiones fuera de Medio Oriente, fuera de Irán.
y yo creo que el principal propósito por qué están haciendo eso es porque temen, tienen mucho miedo de que dentro de Irán les pueden tumbar, que siempre están preocupados de otra revolución, pero esta vez una revolución iraní hecho por el pueblo en contra los ayatolás. Entonces están muy pendientes. Eso tiene mucho que ver con la situación económica. Los ayatolás prometieron mucho después del acuerdo nuclear. Dijeron hasta que su economía iba a crecer y ser más grande que la economía de Turquía, o sea que iban a ser el líder de la región en temas económicos, y nunca, aunque sí recibieron dinero y sí obviamente tuvo algunos beneficios del acuerdo nuclear en el lado económico, pero gastaron ese dinero muy rápido, se lo gastaron en milicias, se lo gastaron haciendo cosas, no lo invirtieron, no trataron de hacer reformas para realmente levantar su economía, y la economía no mejoró al nivel de lo que ellos querían, y por lo tanto el pueblo iraní sufrió. Asumo hasta eso las sanciones, y yo creo que Irán está en una situación muy precaz en el lado económico. Eso extiende al lado político. Y esto es un punto creo que es importante entender para su audiencia, a diferencia, digamos, de Venezuela, donde ha habido también levantamientos del pueblo venezolano. Pero la diferencia aquí es que en Irán la mayoría del pueblo no se ha huido del país. O sea, hay muchos jóvenes, hay muchos científicos, hay mucho talento que todavía está dentro de Irán. Y ellos se están organizando de una forma muy inteligente, están usando varias herramientas para poder mandar su mensaje, porque Irán, sabiendo bien que esto es una amenaza, cortó el Internet, ¿no? Y sabe bien que la forma que esto se reproduce es mediante las redes sociales, en los que cortas el Internet les debilitas, pero sin embargo ellos buscaron otras formas de hacer llegar sus mensajes al público y a la comunidad internacional. A diferencia de Venezuela, donde mucha gente con mucho buen talento ya se ha ido del país, habían grandes obviamente crisis humanitarias y refugiados y todo. Entonces en Irán se están organizando, hay muchas personas, en realidad es una revolución de jóvenes, hay muchos jóvenes que quieren un futuro y que han crecido toda su vida con este el régimen en Irán, y que están tomando su futuro en sus manos. Ahora la cuestión es que si van a tener más apoyo en 2020. Esa es la pregunta, si van a conseguir apoyo y apoyo de quién. Entonces hacen estas bravuconadas, y eso a propósito de la muerte de Soleimán. Y aquí tengo que hacerle una pregunta que es básica. Soleimán sí era un personaje esencial dentro de la revolución iraní, y el golpe de los Estados Unidos fue un golpe duro contra la teocracia de estos ayatolas, o simplemente lo tomaron como pretexto para tratar de levantar el ánimo del pueblo iraní contra los Estados Unidos y en favor de su propio gobierno. No, en general, Qasem Soleimani es el hombre más fuerte en cuando hablamos de todo el aspecto de las milicias, de la guerra simétrica, de las guerras civiles que fomentaron en el Medio Oriente. Este sí realmente fue un blanco de muy alto nivel. Yo considero, y he puesto esto en mis redes sociales, que es una persona mucho más importante en la lucha contra el terrorismo que fue Osama Bin Laden, o más importante de Abu Bakr al-Baghdadi, del Estado Islámico. Este señor, por los últimos 20 años, está a cargo de algo que se llama la Fuerza Quds. Y entiendo que la Fuerza Quds no es algo que mucha gente conoce, pero te aseguro, si cuando ves atentados, destabilización, especialmente en el Medio Oriente, la Fuerza Quds muchas veces, mayormente, está detrás de esto. Es la unidad de operaciones especiales, de acciones encubiertos de Irán, de lo que se llama la Guardia Revolucionaria de Irán, que es el ejército paralelo que tienen, y son unas unidades más especializadas en fomentar violencia y destabilización en el mundo. Y este señor, como ser a cargo de esa unidad, ha crecido su poder dentro de Irán. Parte de la revolución iraní, bueno, no solo parte, yo creo que la misión de la revolución iraní es exportar la revolución a todas las esquinas de la planeta.
y la persona que estaba a cargo de esa misión era General Qasem Soleimani. Es por eso que se ha llegado a un grande cercanía con el líder supremo Ali Khamenei. Entonces y creo que también es importante resaltar que en esta misión de exportar la revolución por todo el mundo, eso incluye América Latina, y Qasem Soleimani estaba a cargo de todas las operaciones y vinculaciones de Hezbollah con narcotráfico, de acciones de encubrimiento mediante empresas de cobertura, apoyo al gobierno régimen de Maduro en Venezuela, al ex régimen de Evo Morales en Bolivia, tiene cercanía con los Castros en Cuba, con la FARC en Colombia. Entonces él es una figura muy importante a nivel internacional y el mundo está mucho mejor sin su presencia. Aquí en Colombia las FARC le hicieron homenaje a Soleimani, un homenaje especial que demuestra eso que estás diciendo, Joseph. Y es que este señor tenía contacto con la subversión en toda América Latina, con la subversión comunista. Y uno se pregunta cuál es la conexión entre el régimen de los ayatolás, basado en el petróleo iraní, con los comunistas latinoamericanos. No es fácil entenderlo. ¿Eso cómo es? Sí, yo sé que, imagino que a muchos les agarró de sorpresa que FARC haga este homenaje, solidaridad con alguien que parece no tiene nada que ver con la lucha de la FARC, con la lucha comunista de que ellos tienen de los últimos 50 años, pero te aseguro que él es en realidad muy apegado a las causas de la FARC y es más, la FARC yo creo que él lo utilizaba como una herramienta, porque la fuerza Quds para mí es más poderosa que la FARC, ¿no? Tiene más capacidad, tiene presencia global y puede enseñar a la FARC muchos aspectos de la guerra simétrica que la FARC no lo dominó como ellos. Entonces yo creo que es parte de esta alianza que yo sé que a veces suena raro, pero es la alianza entre los islamitas o Irán y el mundo comunista que empezó, yo diría, cuando se cayó el muro de Berlín. Hay un dato, Fernando, que yo puedo decirte que creo que resalta esto. En 1989, cuando ya la Unión Soviética se estaba decayendo antes que cayó el muro de Berlín y bueno, se cayó la Unión Soviética, el ayatollah de Irán en ese momento, que era Khomeini, que era otro, no el actual, mandó una carta a Mikhail Gorbachev diciéndole que debería prestar atención ahora que la revolución rusa está muriendo, que está acabando, debería mirar a Irán como el líder del movimiento mundial antiimperialista. Esas son las palabras que utilizó. Porque la forma que Irán se ve su revolución no es simplemente basado solo en Islam. Ellos se ven como el principal revolución con éxito que lucha contra el Occidente. Y por lo tanto, cuando vienen a América Latina, cuando Irán manda sus operadores, sus emisarios a América Latina, no explican la revolución iraní como lo hacen en el Medio Oriente, hablando de Islam, del 12 imam y bueno, la parte teocrático de su revolución. Lo explican como una revolución basada en los recursos naturales siendo explotado por poderes occidentales, o sea, que el mundo occidental se trataron de robar los recursos naturales de los pueblos. Y ese mensaje se reproduce mucho con los latinos, a ciertas comunidades, los latinos, especialmente los comunistas y los socialistas, que de cierta forma han hecho el mismo argumento. Entonces, han estudiado América Latina, han sido muy inteligentes en su forma de infiltrar y entrar en la sociedad, y tienen 40 años haciéndolo. Y tienen un refugio o un punto de apoyo fundamental en Venezuela. El régimen venezolano tiene que ser muy amigo de estos iraníes y el régimen venezolano tenía que estar muy cercano a Soleimán, ¿o no, Joseph? Sí, y también tanto como la FARC, eso también se está evidenciando y demostrando en los últimos días con ciertas declaraciones por el gobierno de Venezuela. Fue el primer gobierno de América Latina de hacer un comunicado expresando su duelo y su solidaridad con Irán sobre la muerte de Qasem Soleimani, un comunicado oficial del gobierno del régimen de Maduro de Venezuela. También, no sé si viste estos videos, Fernando, pero hay videos que ahora están en redes sociales donde muestran un
elogio que estaban haciendo dentro de la embajada de Irán en Caracas, donde estaba Diosdado Cabello, estaba un diputado que se llamaba, creo que Carreño, donde estaban firmando un libro o escribiendo un elogio para Qasem Soleimani, y donde creo que fue el diputado que golpeó la mesa y dice, comandante, te vamos a vengar. Eso fue las palabras de este diputado. O sea, estaban expresando un poco su rabia contra la muerte de Soleimani. Y hace ayer, creo que las Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino López, hicieron un homenaje militar, con honores militares a Qasem Soleimani. O sea, ya creo que para mí, mi opinión exagerando hasta un poco, pero pues demuestra el nivel de respeto, de admiración, de solidaridad, y es por algo eso, no es por simplemente porque es una imagen que les gusta hacer. Qasem Soleimani estaba a cargo de muchos proyectos que Irán tenía en Venezuela. Ahora, no sabemos exactamente el propósito de todos los proyectos, porque son cosas encubiertas, tenían aspectos clandestinos, pero sabemos que hay empresas iraníes en Venezuela que no hacen su actividad comercial, o sea, que dicen que están vendiendo autos, pero no venden autos, o dicen que están construyendo tractores y no construyen tractores, o sea, cosas que son muy raros y sospechosos, pero es muy difícil entender, o mejor dicho, es muy difícil saber la realidad de lo que están haciendo, porque el régimen de Maduro lo encubre. Pero algo también me parece interesante de todas las declaraciones últimamente que ha hecho el régimen de Maduro, es que no se ha pronunciado Tarek el-Aissami, y eso me pareció interesante porque él es el personaje realmente que tenía esta vinculación con el general Soleimani, es el que le conocía personalmente, se han reunido varias ocasiones en Siria. Entonces me pareció interesante que él no ha dicho nada, pero Diosdado Cabello, Padrino López, otros que a lo mejor le conocieron, pero yo no considero que tenían esa cercanía tanto con el general como lo hubiera tenido Tarek el-Aissami, se están pronunciando. Yo creo que también el régimen de Maduro está haciendo cierta manipulación del momento también, como costumbre, como suele hacerlo. ¿Y con Cuba cómo es la relación? Porque obviamente lo que es Venezuela es Cuba, ahí hay una unidad sustancial, una unidad fundamental, no solamente en un proyecto comunista, sino en sus técnicas terroristas para América Latina. ¿Cómo era la relación Irán-Cuba a través de Soleimani? Era igual, hay algunas cosas, creo que Cuba siempre ha sido como el aliado original de Irán, de la revolución, la República Islámica de Irán. Por ejemplo, hay ahorita creo que 11 embajadas de Irán en América Latina. Antes de la revolución de 1969, cuando era otro país, solo habían 6 embajadas. Y cuando hubo la revolución en 1979, después tomaron la embajada de Estados Unidos, muchos de los misiones diplomáticos de Irán en América Latina se congelaron, o sea, la relación diplomática se congeló. El primer país que reconoció el nuevo República Islámica de Irán fue Cuba, en 1981, si no me equivoco, y después los otros países siguieron esa ruta, y desde ese momento Cuba ha sido el aliado principal en el lado estratégico para Irán, y como siempre hay cambios de gobierno en diferentes países, en Cuba no. Entonces siempre cuando hay este cambio de marco político en la región, Irán siempre regresa a Cuba para consultar a saber cómo seguir avanzando en la región. Y bueno, Cuba también se ha pronunciado últimamente después de la muerte de Qasem Soleimani, haciendo lo mismo, dando el elogio, mostrando solidaridad, haciendo palabras en contra de Estados Unidos, y eso es para esperar, porque obviamente el gobierno de Cuba no es amigo de Estados Unidos tampoco. Pero yo creo que desde este momento que se formó la alianza bolivariana con Cuba y Venezuela, con los Castros y Chávez, la presencia iraní creció, porque usó la alianza como un vínculo para poder expandir su presencia en América Latina, y donde yo creo que tuvieron más éxito es en Bolivia en realidad, cuando Evo Morales estaba a cargo. Muchas de las operaciones que tenían en Venezuela, cuando la situación en Venezuela se empezó a poner un poco delicado por el tema humanitario, por el tema económico, movieron sus entidades, sus operadores a Bolivia. Y uno de los legados, yo creo que Soleimani en América Latina,
él ha sido su visión de él, y creo que su trabajo era siempre para vincular más y más el narcotráfico y las actividades ilícitas en América Latina con Hezbollah, y después mezclar esas actividades ilícitas y utilizarlos no simplemente por ganancias, pero utilizarlos como herramientas de guerra para destabilizar sociedades y para infiltrar a Estados Unidos. Entonces eso fue parte del trabajo de Qasem Soleimani, y por lo tanto se ha visto la realidad iraní, que yo lo sigo mucho y lo he estudiado por muchos años, cambiando, transformando en los últimos 10 años, donde se ha convertido en lo que era siempre una red más enfocada en inteligencia, a ser una red operacional, acercándose más al mundo criminal. Se ha visto esto si sigues la red iraní en América Latina. Pues me parece que estamos poniendo el dedo en la llaga. Esto no se ha discutido, esto no se ha analizado. El tema de la conexidad entre la revolución, llamémosla así, o el sistema, o como quiera llamarse, la teocracia iraní y los regímenes comunistas de América Latina. Es la exportación de la revolución y es una manera en que Irán sirve, entre otras, a los intereses secretos de Rusia en América Latina, exportándole el comunismo a través de la revolución teocrática iraní. Nada pues más distante y nada más lejano y nada más contradictorio que los dos sistemas, pero así son. Se encuentran en el aspecto revolucionario, en el aspecto terrorista, y por eso Soleimani, por eso Irán, tan amigo de las FARC, tan amigo del gobierno, del despotismo, eso no es gobierno ni eso es nada, de la tiranía de Venezuela y de la tiranía cubana y de la tiranía boliviana. Ahí está la conexidad plena con el terrorismo en América Latina, de ahí venía y ese era el objetivo de Soleimani, entre otros. Joseph, mire, tenemos que seguir en este análisis porque me parece que estamos dando en el blanco y que mucho más allá de un conflicto petrolero, de un conflicto político con los Estados Unidos, lo que hay es un plan de expansión de la revolución iraní por muchos lugares de la tierra y especialmente por América Latina. Joseph, mire, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias, Fernando, siempre un gusto y bueno, cuando quieras, sabes, me llamas nomás. Muchísimas gracias.